El atentado islamista en Algeciras ha sido terrible, como si no hubiera ya bastante muerte en el mundo. Diego Valencia, el sacristán asesinado, está en nuestros pensamientos, así como su familia, así como todos los heridos. Algeciras, en el sur de España, frontera con Marruecos, ha sido siempre un lugar de encuentro, donde la convivencia entre religiones era una de sus principales señas de identidad. La locura de islamistas radicales, que leen el Corán de una manera que no leen millones de islamistas, y que sobre todo lo que hacen esos radicales es asesinar a otros islamistas. Esa gente hace mucho daño, porque además de atentar contra personas, atentan contra la convivencia, que es un bien que hay que cuidar. Alimentan, por supuesto, a la extrema derecha, que esos son siempre también muy poco amigos de la convivencia. Como no podía ser de otra manera, Abascal ha barrido para casa y hace de la muerte parte de la campaña electoral. ¿Cómo no va a hacer la ultraderecha campaña con la muerte? ¿Cuándo no ha hecho la ultraderecha campaña con la muerte? Bueno, en España la ultraderecha y también la derecha, porque el Partido Popular, sin ETA, se queda muchas veces sin discurso. El islamismo ya está en nuestra tierra, y está en nuestra tierra porque unos le abren las puertas, otros le financian y las consecuencias las sufrimos los españoles. Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? ¿Qué decir de las declaraciones de Feijóo? Que no es cualquier persona, que es el jefe de la oposición. Es una persona, un político que podría haber llegado algún día a la presidencia de España. Y va y dice, hace siglos que no verá a un cristiano matar en nombre de su religión. Feijóo es un político que ha vivido siempre en un entorno tranquilo, bucólico en Galicia, con la práctica totalidad de los medios de comunicación domesticados con la publicidad institucional, donde no ha necesitado preguntarse nunca por los problemas que existen en Europa. ¿Para qué? Estando tranquilo en su rincón. Feijóo ha llegado a ser secretario general del Partido Popular siendo un ignorante. Solo por la urgencia de cortarle la cabeza a Pablo Casado, que había señalado al hermano de Díaz Ayuso enriqueciéndose durante la pandemia, ha llegado a un sitio que le excede a sus capacidades. Y cuando se encuentra con algunos de esos problemas europeos, como la existencia de un islamismo radical, va y opina, y aparece como más tonto que si hubiera guardado silencio. Es curioso que Feijóo se sitúe más a la derecha que la Conferencia Episcopal, y mira que en España la Conferencia Episcopal ha sido bien de derechas. Pero claro, es bien sabido que a las derechas iberoamericanas el Papa Francisco les parece un bolchevique y casi el anticristo. Con lo bien que les vendría ahora un Ratzinger o un Juan Pablo II en esa cruzada anticomunista que tienen en su cabeza. De un lado Bolsonaro, Trump, Meloni, Cast, Abascal, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, Le Pen y claro, el amigo de todos ellos, Putin. Y enfrente, Biden, Lula, López Obrador, Yone Belarra, Irene Montero y hasta el mismísimo diablo, que resulta que habla más de la paz que ellos. El Papa Francisco sabe que hay locos, claro, pero sabe también mucho mejor que la obligación de un buen cristiano es convivir con otras religiones, o vamos a volver a las guerras en nombre del Dios de cada uno. Quizá Feijóo solamente quería ir en la misma dirección de Abascal para que Díaz Ayuso no le quite votos y ha reflexionado, si Abascal es idiota, yo más, y ha dicho esa frase tan estúpida en un momento tan relevante. Hace siglos que no verá a un cristiano matar en nombre de su religión, a enfrentar a cristianos con islamistas. Y se olvida también de los asesinatos en nombre del cristianismo, por ejemplo en Irlanda, locos asesinando en nombre del Dios cristiano. O en Sabra y Chatila, locos y mercenarios asesinando en nombre del Dios cristiano. Y los tiroteos constantes en Estados Unidos, locos armados hasta los dientes, asesinados guiados por su Dios en su cabeza cristiano. Y Anders Breivik, el asesino de la isla de Utoya, que dejó en Noruega 77 muertos. Un loco que decía que era cristiano y nazi, y oía vocecitas. Nos olvidamos de la dictadura nacional fascista católica que impuso por las armas Franco desde 1939 a 1975 y propina, porque Franco incluso asesinó a curas en nombre de la cruzada que le bendijeron los sacerdotes que legitimaron los asesinatos fascistas en nombre de Dios. Lo dejó escrito Ramón J. Sender en su Requiem por un campesino español. Hay que ser muy burro para decir la idiotez que ha dicho Núñez Feijóo en este momento, donde lo que hay que hacer es llamar a la calma y a la inteligencia. No solamente porque la frase de Feijóo es mentira, sino porque colabora con el enfrentamiento por un
puñado de votos. Los retos del siglo XXI hay que enfrentarlos con inteligencia del siglo XXI y la derecha y la ultraderecha están viviendo todavía en el siglo XX o atrás. Su economía es del siglo XX. Los derechos laborales que pretenden imponernos son del siglo XX. Su España es la del siglo XX o antes. Su Europa es la del siglo XX o antes. Y su religión es una propia de algún lugar entre el siglo XII y el siglo XIX. Dios nos libre de los que dicen que Dios les guía la mano para hacer daño a otros seres humanos. Hasta la semana que viene, desobedientes.